¿Ahora le van a pedir prestado? Ravelo a Maduro por solicitar millonario préstamo al FMI para contener. El director del Centro Nacional de Comunicaciones de la Presidencia Interina de Junguito, Alberto Ravelo, criticó este martes a Nicolás Maduro por el millonario préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional, organismo contra el cual el líder del chavismo ha despotricado desde su llegada al poder. Nosotros hemos venido liberándonos de los mecanismos del FMI y el Banco Mundial totalmente, y no caeremos más nunca en la vida en las garras del Fondo Monetario. Ténganlo por seguro, los primeros que lo tienen que tener muy claro son los chismosos de la derecha aquí en este país, más nunca en las garras del FMI, llegó a aseverar Maduro en el año 2014. Ante ello, el también director del portal La Patilla expresó su indignación a través de su perfil en Twitter. Nicolás tiene años insultando y desacreditando al FMI. ¿Le han dicho, ahora le van a pedir prestado?, se preguntó. En total, 2 miembros de Bolsonaro dieron positivo en test. Los ministros del gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro dieron positivo. El de Seguridad Nacional Augusto Heleno, excomandante de las fuerzas de la ONU en Haití, y el de Minas y Energía, Bento Albuquerque, se informó este miércoles. Informó que el resultado de mi segundo examen realizado en el HFA, Hospital de la Fuerza Armada, resultó positivo. Espero la contraprueba, escribió por la mañana en Twitter el general retirado Heleno de 72 años. Estoy sin fiebre y no presento ningún síntoma relacionado. Estoy aislado en casa y no atenderé llamadas telefónicas, agregó Heleno, cuyo despacho está dentro del Palacio Presidencial de Plan Alto. El de Albuquerque fue anunciado por el propio Bolsonaro en una conferencia de prensa a la que llegó, al igual que toda su comitiva, con una mascarilla blanca para prevenir. ¿Por qué estamos usando máscaras ahora? Además del general Heleno, que tuvo contacto con algunos aquí, tuvimos positivo el test del ministro de Minas y Energía. Entonces, obviamente nuestros cuidados deben ser redoblados, dijo el mandatario. El general Heleno, figura clave de la ala militar dentro del gobierno, y Albuquerque son parte de los 17 de la comitiva que acompañó a Bolsonaro en un viaje oficial entre el 7 y 10 de marzo a Miami, donde ambos compartieron mesa con el presidente Donald Trump. El general retirado fue el primer comandante de la fuerza militar de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití entre mayo de 2004 y agosto de 2005. Bolsonaro, que el sábado cumple 65 años, anunció en la noche del martes que volvió a dar negativo en la segunda prueba a la que se sometió, pero deberá realizar un tercer test en los próximos 7 días como parte del protocolo. Este miércoles, Bolsonaro explicó que mantiene reuniones con sus ministros a 2 metros de distancia. El secretario de Comunicación, Fabio Weingarten, fue uno de los primeros casos positivos tras el viaje oficial a Estados Unidos. Brasil, con más de 210 millones de habitantes, tenía hasta el lunes 290 casos confirmados. Los expertos estiman que debe alcanzar su auge en el país sudamericano dentro de unas semanas. Trump confirmará que negará la entrada a solicitantes de asilo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que negará la entrada al país a todos los solicitantes de asilo debido a la crisis, aunque no planea por ahora cerrar la frontera con México a los viajes no esenciales, como ha ordenado hacer en la de Canadá. La respuesta es sí, muy pronto, probablemente hoy, dijo Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, al ser preguntado por si invocará una ley de Estados Unidos con ese objetivo, como adelantó el diario The New York Times. La medida se aplicará tanto en la frontera con México como en la de Canadá y permitirá a Estados Unidos expulsar del país a los inmigrantes indocumentados sin ningún periodo de detención ni el debido proceso. La noticia alarmó a organizaciones como Amnistías Internacionales, que advirtió en un comunicado de que ese veto generalizado a la entrada de solicitantes de asilo va contra las obligaciones legales internacionales y domésticas de Estados Unidos. Este veto no tiene nada que ver con mantener seguros a los estadounidenses. El presidente Trump está jugando a meter miedo para justificar políticas racistas y discriminatorias, escribió la directora para las Américas, Charania Kriswamy. El gobierno de Trump argumentó al New York Times que con la medida busca evitar los centros de detención para inmigrantes en la zona limítrofe con México, que puede afectar también a un gran número de agentes fronterizos, dejando desprotegida la frontera.
La medida que activará Trump es la sección 265 del punto 42 del Código Legal estadounidense, que permite prohibir la entrada de personas de los países o lugares pertinentes cuando el director de salud pública de Estados Unidos determine que hay peligro grave de que se introduzca en el país. Es posible que esa palabra, la de introducir en el país, dé pie a demandas en los tribunales contra el gobierno de Trump, dado que ya está presente en Estados Unidos y el número de casos es muy superior al de México y de los países de origen de la mayoría de los indocumentados que llegan a la frontera. Los funcionarios estadounidenses consultados por The New York Times alegaron que muchos de los migrantes que piden asilo sin los documentos que acrediten su historial médico. Cuando se active la medida en los puertos de entrada oficiales de la frontera con México, los agentes tan solo dejarán entrar a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes o a los extranjeros de países sin vetos con su documentación en regla. Trump acordó con el primer ministro canadiense Justin Trudeau el cierre parcial de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, por lo que se bloquean todos los viajes considerados no esenciales, pero el mandatario estadounidense dijo que por ahora no tiene previsto hacer lo mismo con México. No vamos a cerrar la frontera con México, pero vamos a invocar una provisión concreta que nos permita mayor libertad sobre qué hacemos, subrayó el presidente. Trump también aclaró que el cierre parcial de la frontera con Canadá durará de momento 30 días, como los vetos a la entrada de viajeros desde una treintena de países europeos, y después se decidirá si puede suspenderse la medida.